¿Escucharon que este WrestleMania era muy grande para una sola noche? Porque yo lo escuché 700 veces por 2 noches. En esta inusual edición del magno evento, que honestamente me pareció mucho más llevadera, hemos visto los combates y momentos más inusuales en la historia de la WWE y la lucha libre en general. Probablemente lo que se lleva el premio en este caso es el combate pactado entre John Cena y The Fiend, Bray Wyatt. Un auténtico viaje a través del tiempo y el espacio que ha cuestionado qué se puede llevar a cabo en un entorno de lucha libre y cómo seguir manteniendo un poco de sentido. Claro que esto no vino sin controversia por parte de gente que quiere prevalecer el aspecto del deporte de combate en la lucha libre por encima de cualquier otra cosa. Pero para mí, no hay nada que simbolice más la lucha libre que lo que se emitió la noche del 5 de abril de 2020, y vamos a ver por qué a continuación. John Cena sale por el escenario del Performance Center y da su breve discurso de puntapié a la lucha como siempre hace. Este discurso es una bienvenida a WrestleMania que es cortada en seco por múltiples clips fundidos de Vince McMahon y Gene Okerlund repitiendo la frase, mezclados con clips tétricos de la frase Let Me In. Estamos entrando no a WrestleMania, sino al mundo de Bray Wyatt. De hecho, Wyatt empieza diciendo, hay un mundo que existe más allá de lo que nosotros podemos comprender. Esta frase ya prepara al espectador para que espere lo inesperado. Vamos a ver, por fin, ese mundo. Cualquiera que esperaba que esta fuese una lucha normal, verdaderamente se pasó por alto el misterioso nombre de la estipulación asignada, Firefly Funhouse Match. Estamos hablando de The Fiend, quien ya de por sí tiene poderes sobre nuestro mundo y luchas inusuales en condiciones regulares. Entonces, ¿qué podrías esperar de un combate en condiciones desconocidas? De hecho, Bray describe ese mundo como uno donde los aspectos más oscuros de una persona son expuestos y donde ángeles, monstruos, dioses y demonios son vecinos. Es interesante ver cómo Bray muestra la imagen de Anubis, el dios egipcio de la muerte. Si mal no recuerdo, la última vez que vimos a Anubis en un segmento de Firefly Funhouse fue en la edición del Día de Acción de Gracias, donde Bray Wyatt describe a Anubis como un reptiliano tratando de conquistar a la humanidad. Esto es una muestra de que el personaje de Bray toma mucha inspiración en famosas teorías de conspiración concernientes a la raza humana y el destino del mundo. Detrás de Wyatt vemos la frase abandone toda esperanza a aquel que salga, una referencia al verso abandone toda esperanza a aquel que entre, en el canto tercero de la Divina Comedia. Frase que dentro de la obra de Dante Alighieri está inscrita en la entrada al infierno. El anfitrión infantil dice que John Cena va a salir de esa puerta y enfrentar a su peor enemigo, él mismo. Dadas todas las señales, John Cena va a pasar por su propio infierno personal. Cena es teletransportado a la casita y atraviesa la puerta. Bajo esta oscuridad y los inquietantes sonidos de ambiente, recuerdo muy bien sentirme muy nervioso viendo esto. Quien haya estado detrás de orquestar el segmento lo hizo muy bien. Por detrás de Cena aparece el jefe, la representación titiritesca de Vince McMahon. El jefe le pregunta a John si está dispuesto a hacer cualquier sacrificio posible para llegar a la cima del negocio. La manera en que Vince le demanda esto parece referenciar el esfuerzo inhumano que Cena hizo durante su carrera a tiempo completo en la empresa, entregando hasta el alma por la misma. En otras palabras, el precio de la fama. ¿Qué precio pagó Cena por llegar a donde está? ¿A quién aplastó Cena para llegar a donde está? Eso es lo que Wyatt había denunciado camino a este combate. Y en adición, esto es algo que también se menciona en el episodio dedicado a John de la serie documental Ruthless Aggression, el cual salió a principios de este año y está bastante fresco en la mente de la audiencia. Eso mismo da pie al siguiente momento del combate. Bray Wyatt obliga a Cena a emular su debut en SmackDown en 2002. En el documental que mencioné previamente, John Cena se refiere a este momento como un fracaso, ya que el primer año de Cena en la empresa fue un desastre que lo llevó al borde del despido. Obviamente, Wyatt le echa esto en cara a Cena, quien no puede replicar correctamente el puñetazo que le dio a Kurt Angle en 2002. Bray incluso se burla de esto cantándole la música de entrada de su ex prometida, Nikki Bella. Cena solamente puede decir las palabras agresión despiadada. Considero esto una alusión a que John, previo a ser el doctor de las rudezas, nunca pudo desarrollar una personalidad más allá de ese pequeño momento. Entonces el control de Bray Wyatt lo está transportando a ese estado mental. Pasamos a los comentaristas invitados de este combate, Macho Mercy y Mr. McBossman. Una referencia evidente al equipo de comentarios de Randy Savage y Vince McMahon. Esto nos transporta a los 80s para Saturday Night's Main Event, el clásico show que la Federación Mundial de Lucha hacía cada tanto.
Debido a este cambio en el tiempo, vemos a la antigua jaula de acero azul por delante de Bray Wyatt, quien corta una muy irónica promo junto a John Cena. La idea general de esta parte para mí es hacer comentario y parodia sobre el estado de la lucha libre a fines de los años 80, y en parte comparar a John Cena con ese ideal de luchador musculoso, superficial y vacío. Cena aparece haciendo pesas a una velocidad exagerada, tanto que empieza a sufrir, mientras Wyatt le dice en voz baja su frase principal: "Déjame entrar". John intenta salir de esta especie de control mental y suelta las pesas, algo que Mr. McBossman desaprueba. Pero es inútil, Cena no puede moverse para nada. Está muy agotado para seguir subiendo los brazos y tiene que quedarse parado viendo a Bray Wyatt preguntándole qué va a hacer cuando se dé cuenta de que el ego le pasó por arriba. El sufrimiento de Cena nos puede decir que ni siquiera él está contento con la posición en la que está en la empresa. Wyatt empuja a Cena hacia otro momento pasado de su carrera. John Cena ahora es el doctor de las rudezas básicas, pero no es el mismo doctor de los años 2000. Pongan atención al atuendo que está usando Cena, es exactamente el mismo que usó en WrestleMania 35 cuando encaró a Elias. En ese mismo segmento, John hizo un freestyle donde dijo abiertamente que iba a detener el push de Elias porque es un experimento y le hizo un FU. De hecho, hay un par de similitudes entre este momento y el de ahora. Pero también pongan atención a qué es lo que está usando John Cena exactamente. Indumentaria oficial de los New York Yankees. Los New York Yankees. You have become the New York Yankees. Pero la gran diferencia es que esta vez no hay nadie haciéndole fiesta a las burlas inmaduras de John Cena. Bray lo recrimina diciéndole que es un bravucón, que toma las debilidades de la gente y las expone para quedarse con la mejor parte. Así es como se transformó en la superestrella que es hoy después de todo. Lo que está diciendo Bray es lo que hizo Cena con Elias un año atrás. Esto responde a la pregunta que el jefe, Mr. McBossman, le hizo al principio. ¿Qué está dispuesto a hacer John Cena para llegar a la cima? ¿Transformarse en una cáscara corporativa de hombre que pasa por encima de otros talentos para ser el número uno, pero también venderse a sí mismo como un héroe en el proceso? Y es ahí que Bray le dice a Cena: "No eres un héroe". Wyatt le da una chance más a su rival de redimirse. John intenta atacarlo, pero esto nos transiciona al siguiente segmento. Vemos al clásico Bray Wyatt líder de culto, volvemos a 2014, volvemos a WrestleMania 30, volvemos al John Cena vs Bray Wyatt original. Y no hay nada más apropiado para este Bray Wyatt que un discurso críptico y simbólico. Yo era el color rojo en un mundo blanco y negro. Bray era la excepción en un mundo estéril. Yo tenía el mundo en mis manos. La frase antigua de Bray y a la vez la cautivante promesa que la familia Wyatt tenía en esa época. La gente estaba en trance con el joven luchador, querían verlo triunfar. Bray le pregunta ¿por qué no escuchó la gente si John Cena era su supuesto héroe? Considero que esta pregunta tiene un doble significado. En WrestleMania 30, Bray quería que John Cena abandonara su fachada heroica para sucumbir ante su ira interna. Y el público estaba del lado de Bray. En WrestleMania 30, John Cena derrotó a Bray Wyatt. ¿Por qué John Cena, el personaje, no se dejó sucumbir ante esa ira interna cuando hasta el público quería ver eso? ¿Por qué John Cena, la persona, no permitió que Bray Wyatt, la persona, lo derrotara cuando hasta el público quería ver eso? Porque, como dijo Bray Wyatt en el camino a este combate, a John Cena no le importa el futuro. A John Cena le importa John Cena. Sin embargo, hoy todo es diferente. Cuando volvemos al ring, tanto Wyatt como Cena están vestidos como en 2014, y Bray le tiende una trampa a John para que éste termine sosteniendo una silla. Bray le ofrece entonces esa oportunidad para redimirse, de arreglar el error, de reescribir la historia. Y después de la tortura mental que hemos visto en los últimos 15 minutos, John Cena sucumbe ante la ira. Pero Bray desaparece. No importa. Que Bray haya estado ahí o no, no importa, porque John ya tomó su decisión. Iba a atacarlo con la silla. Lo que intentó hacer Kane en 2012, por fin lo pudo hacer Wyatt en 2020. El odio se elevó por encima de John, y esto nos da pie al último segmento. Estamos en WCW Monday Nitro, o mejor dicho, NWO Monday Nitro. Bray Wyatt replica una promo cortada por Eric Bischoff en la edición del 22 de diciembre de 1997. En este episodio, Bischoff y la NWO le dedicaron el show entero al campeón Hollywood Hulk Hogan, regalándole motos, una limusina y 2 Nitro Girls solo para él. ¿Adivinen a quién veremos vestido de Hollywood Hogan? Sí, no hay una gran sorpresa acá.
También vemos a Mr. McBossman decir la infame frase "This is such good shit", la cual, según Jon Moxley, se la dijo Vince cuando le propuso el personaje de Germófobo. Esto es un comentario post-irónico sobre la situación. "This is actually good shit". Hay que recordar que John Cena ya tomó una decisión. En su corazón ya es el villano que Wyatt le reprocha que es. Entonces es lógico que ahora encarne al ex heroico luego hecho villanesco Hollywood Hulk Hogan. También es apropiado porque Cena está lentamente convirtiéndose en una estrella de Hollywood en la vida real. Es apropiado además porque a lo largo de toda esta locura, Bray Wyatt sutilmente presentó al personaje de John Cena como alguien que vendió su alma para llegar a Hollywood, para ser parte del nuevo orden mundial. Curiosamente, en septiembre de 2012, la página de WWE publicó un artículo sobre viejas facciones que podrían ser revividas con integrantes modernos. Por supuesto, se le dedicó un párrafo a la idea de John Cena liderando una encarnación del NWO junto a Christian y Randy Orton. Finalmente, es apropiado porque el próximo año WrestleMania tomará lugar en Hollywood. WrestleMania volverá al mismo lugar en el que estuvo en el año 2005, año donde John Cena tomó esa posición como cara de la empresa. Quizá en 2021 veremos un ciclo cerrarse. Volviendo al combate, John no aguanta más la payasada y arremete contra Bray, atacándolo con violencia. Y es acá cuando vemos un montaje de todas las personas que enfrentaron a John Cena, no solo como rival, sino como institución. Los fans hardcore de ECW, Edge, Shawn Michaels, The Miz, CM Punk, los cánticos de Cena Sucks. Todos esos elementos del pasado que intentaron tumbar un poco la imagen de Cena como ese héroe imbatible, pero que eventualmente no importaron porque Cena mantuvo su sonrisa. Pero hoy quizá vimos la gota que rebalsó el vaso. John Cena vuelve a su tono normal y Bray Wyatt se convirtió en Huskies. Sabemos que Huskies representa a Husky Harris, el primer personaje de Bray Wyatt hace una década. Lo que John Cena está golpeando es al pasado, porque el presente lo terminará sorprendiendo con un violento asalto. The Fiend se toma la cabeza con el guante de sanación, mientras que sofoca a Cena con el guante para lastimar. Escuchamos las palabras que John Cena dijo días atrás. Este combate en WrestleMania logrará hacer lo que debió pasar 6 años atrás, acabar con la existencia de la estrella más sobreanticipada, sobrevaluada y sobreprivilegiada de WWE en la existencia. Solo que esas palabras ahora son tergiversadas en contra del mismo Cena. El anfitrión Bray Wyatt aparece para hacer la cuenta de 3 y el combate termina. The Fiend ha ganado, ha hecho justicia propia para sí mismo y ha hecho justicia simbólica para todas las supuestas víctimas del empuje masivo de John Cena en este siglo. Pero esto no es el final, especialmente para John Cena. El psicoanalista Carl Jung dijo que la cosa más aterradora es aceptarse a sí mismo por completo. Aceptar ese lado de nosotros que nos gustaría mucho pretender que no existe. A ese lado Jung lo denominaba la sombra. Creo fuertemente que Bray Wyatt está jugando con estos conceptos a la hora de plantear sus rivalidades. Finn Balor, Seth Rollins, Daniel Bryan, The Miz y ahora John Cena. ¿Cuál es el verdadero ser de cada uno? Creo que los estamos viendo. Y creo que Goldberg en particular fue alguien que no tuvo ninguna sombra que esconder, habiendo salido ileso de su enfrentamiento ante The Fiend. El futuro de Bray Wyatt es incierto pero emocionante. Y lo mismo puede decirse del perturbado John Cena. En los últimos años el personaje de Cena ha tenido una crisis muy notoria, tanto que se desesperó con Undertaker siendo derrotado por él mismo, tanto que tuvo que regresar al pasado para elevarse por encima de Elias, tanto que su plan original era no participar en WrestleMania este año. John Cena durante todo este tiempo, y especialmente luego de ser derrotado y desplazado por gente como AJ Styles y Roman Reigns, ha tratado de salir corriendo de algo que quería evitar. Y en WrestleMania 36, Bray Wyatt demostró eso que Cena quería evitar, su sombra, su peor enemigo, John Cena. Pero este combate también muestra algo más grande que Bray o John. Muestra un nuevo campo para la lucha libre profesional. Nos hace cuestionar qué podemos esperar de este negocio y por qué. Es exactamente lo que Bray se preguntó al comienzo de todo esto. ¿Quiénes somos realmente y por qué hacemos las cosas que hacemos? Este es un medio que ha evolucionado constantemente y sin parar desde principios del siglo pasado. Un medio que debería seguir evolucionando constantemente. Luego de esta lucha nos faltaron detractores que la descalificaron como estúpida, sin sentido o sin nada que ver dentro de la lucha libre. Pero, ¿qué es el pro wrestling realmente? The only thing wrestling isn't is wrestling.
Siempre van a haber experimentos en la lucha libre, siempre va a haber gente que apoye esos experimentos y gente que los critique. Pero sin importar lo que diga yo, lo que diga Jim Cornette o lo que digas tú, esos experimentos van a seguir tomando lugar. Y el tiempo dictará si llegaron para quedarse o para el olvido. Y nuevamente, eso debería ser así. Esta lucha empujó los límites y nos mostró que las posibilidades son infinitas. Porque sí, fue una lucha. Fue un combate pactado para esta cartelera y sucedió como fue pactado. El primer Firefly Funhouse match de la historia. No todo es blanco y negro en este negocio. Como bien dijo el mismo Bray, él es el color rojo en un mundo blanco y negro. Que este combate haya ocurrido no implica que todos los combates van a ser así de ahora en adelante, o que la lucha libre como la conocemos deje de existir. New Japan Pro Wrestling no va a cerrar porque dos tipos pelearon en un cementerio. El wrestling no fue terminado por este combate o el de Undertaker contra AJ Styles. Pero sí va a hacer que el wrestling sea más diverso de lo que ya es. Y eso lo recibo con los brazos abiertos. Soy Zapster. Hasta la próxima.